Andrés Peña, el líder del programa La Incubadora Nexus en la Universidad de Helsinki. Muchas gracias por la invitación. En el 2008 vine a Finlandia, estudié música y tenía una banda. Y en ese tiempo estábamos organizando un tour en Europa. Y en ese momento conocí a la que ahora es mi esposa y decidí venir. Bueno, Finlandia es un país bastante difícil de amoldarse. Es una cultura totalmente diferente a la latina y tuve que volver a empezar totalmente desde cero. Todo lo que aprendas en la vida te va a servir. En Latinoamérica la mentalidad de emprendedor existe en todos lados. Y si no tienes empleo o tu familia entra en bancarrota como fue la mía, no hay otra opción. O sobrevives con el ímpetu de sobrevivir o te mueres. Realmente el sistema no es como el de aquí. Y la vida te enseña a sacar ese instinto de supervivencia y sobrevivencia a como sea. Tú ves en Latinoamérica, tú has vivido en Colombia, como la gente vende y son súper recursivos. Cosa que aquí es diferente. Sí, pero es divertida. La vida en Latinoamérica es divertida. Es un caos lindo y me ha encantado. Hoy tenemos a otro gran amigo y hermano latino visitándonos en el podcast. Es Andrés Peña, que es el líder del programa y la incubadora Nexus en la Universidad de Helsinki. Tiene una historia bastante interesante, empezando en Venezuela, siguiendo en Colombia y después llegando hasta Finlandia. Y vamos a conocerlo todo, espero hoy. Así que bienvenido, Andrés. Encantado de tenerte. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, por fin. Te conozco desde hace mucho tiempo, pero no sé qué tanto te conozco y hay muchas historias, obviamente, que desconozco. Así que empecemos desde el comienzo, por favor. Tú tienes 3 nacionalidades. Empecemos con la primera. Bueno, la historia es un poco larga y es un poco creativa. Bueno, yo nací en Puerto Ordaz, Venezuela, hijo de padres colombianos, y allí crecí hasta los 10 años. Yo allí pude estudiar un poco de música, mi trasfondo también es musical. Lo van a descubrir un poco más como vamos en el podcast. De allí nos mudamos a Colombia y allí vivimos primero en Sogamoso y luego en Yopal, en el llano. Nos mudamos cuando yo tenía 10 años y allí en Colombia vivimos 15 años. Yo viví 15 años allí en Colombia, donde estudié primaria y secundaria, hasta la universidad también. ¿En qué universidad? Yo estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá. Oh. Y también estudié música. Listo. Entonces cuéntanos un poco de tu vida estudiantil en Colombia para después de pronto compararla con lo que se vive en Finlandia. Pero ¿cómo fue tu vida estudiantil en la Javeriana, que es una de las mejores universidades en Colombia? Sí. Allí no estudié música. Yo había estado estudiando música en una academia que se llama Gentil Montaña, al mismo tiempo que yo tenía mi banda de metal, que se llama Obed. Y aún está medio activa. Mi hermano y yo somos los integrantes de la banda. Allí en Colombia estudié primero secundaria, allí acabé, y luego estudié música y luego pasé a la Javeriana estudiando ingeniería de sistemas. Pero yo no acabé. En el 2008 vine a Finlandia y por eso interrumpí los estudios allí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué viniste? Bueno, esa historia es bastante interesante. Como dije antes, yo estudié música y tenía una banda. Y en ese tiempo estábamos organizando un tour en Europa. Wow. Y teníamos bastantes ciudades. Eran más o menos 2 meses. Por cosas de la vida pasaron guerras internas entre la banda, entre los miembros y tuvimos que cancelar el tour. Yo ya tenía casi todo preparado. Y en ese momento conocí a la que ahora es mi esposa a través de un amigo mío sueco-finlandés por la organización del tour y demás. Y decidí venir hasta Finlandia. Wow, fantástico. Y empieza una nueva vida. Y tú tenías como plan ser músico y no habías terminado tus estudios. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos entonces en Finlandia? ¿A qué te dedicaste primero y cómo? Bueno, Finlandia es un país bastante difícil de amoldarse. Es una cultura totalmente diferente a la latina. Y en ese tiempo no existen todas las ayudas que existen ahora en Finlandia.
estos programas de incubación y todo este tipo de emprendimiento no existía. Era muy, muy pequeño y la verdad yo era muy joven, no tenía el entendimiento que ahora tengo. ¿En qué año llegaste a Finlandia y cuántos años tenías tú? A finales del 2008 y yo tenía 25 años cuando llegué. Pero lo curioso es, yo llegué a vivir a Kemi, al norte de Finlandia, donde estaba mi novia en ese tiempo, ahora es mi esposa. Estaba terminando sus estudios allí. Y luego de allí, que terminó sus estudios, nos fuimos a Sao Paulo, Brasil, a vivir por un año. Entonces, entonces, antes de establecerte en Finlandia, tuviste otra pausa en Brasil. ¿Y qué hiciste en Brasil? Bueno, Brasil es un lugar increíble, me gustó bastante. Pero salimos de aquí, yo creo que viví unos 8 meses en Finlandia y luego salimos a Sao Paulo. Allí ella estaba en un estudio de grabación, editando y grabando. Y yo estaba trabajando en un estudio de grabación musical allí. Algunas prácticas, algunas cosas, porque sabía del tema, realmente. Interesante. ¿Y por qué dejaron Brasil? La práctica se acabó y bueno, la vida tenía que continuar. Ella tenía que acabar sus estudios aquí. Y podíamos volver y aproveché, como estábamos en Brasil, de una vez fuimos a Venezuela. Sana conoció toda la gente que yo conozco en Venezuela y luego de allí a Colombia y conoció a mi familia. Y volamos de nuevo a Finlandia. Listo, genial. Entonces, como tú también tenías una vida muy creativa como músico, no necesitabas estar en un lugar fijo. Exactamente. Entonces podías seguir a tu novia y llevarla también por... Y las ventajas de estar joven, realmente. Claro. No, es la oportunidad y el momento de viajar y conocer la vida en diferentes lugares. ¿Y en qué momento fue claro que tú te ibas a quedar en Finlandia? O sea, obviamente por el lado personal, pero en cuanto a tu carrera, que tarde o temprano empezó a tomar forma. Pues fue una decisión complicada porque llegué a Finlandia y realmente me di cuenta que no podía validar mis estudios de Colombia aquí. No existía en ese momento la posibilidad. Y tuve que volver a empezar totalmente desde cero. Estudiar otra vez bachelor's aquí y yo vengo de una familia de emprendimiento. Para mí no fue una opción tan loca volver a empezar y empezar Business Administration y luego estudiar maestría y luego hacer mi propia empresa y luego acabar donde estoy ahora mismo. Pero siempre fue claro para ti que ibas a seguir estudiando, porque como músico y metalero, o sea, en Finlandia tienes de pronto ese tipo de oportunidades también. Sí, y no también porque yo me di cuenta cómo es el mundo de la música. Afortunadamente he tenido contacto con bandas muy, muy famosas de aquí y me di cuenta el mundo musical es demasiado competitivo y llegar a volver a empezar y con una banda muy nueva, así tuviera los contactos que tengo ahora, que tengo amigos en estas bandas, es totalmente competitivo y no es lo que quise realmente. Lo anhelé en el momento estando joven, pero cuando lo vi con mis ojos, vi lo sufrido que es estar en tour. Y otros miembros de la banda donde yo estaba tuvieron la fortuna de estar en bandas muy famosas en Alemania. Y me di cuenta yo mismo de la vida de músico no es tan prestigiosa como lo pintan. Dije, no, prefiero buscar algo diferente. ¿Y pudiste aprovechar de algo de tus estudios de Colombia? O sea, empezaste algo totalmente nuevo, desconocido. ¿Y qué tanto estudiaste en Finlandia? Después de muchos años me he dado cuenta que todo lo que aprendes en la vida te va a servir. La parte musical ahora en mi trabajo es totalmente necesaria porque allí aprendí cómo manejar un escenario, cómo hablar, no tener miedo público tanto. Aún me da miedo algunas cosas, pero no tenerlo. O no mostrarlo de una forma como la otra gente lo muestra. Pero todo sirve todo lo que tú aprendes en la vida sirve para bien. O para mal, porque hay cosas que también te enseñan a tener tenacidad y en este país se necesita realmente. Cosas que aprendes, sistemas y música totalmente. Y emprendimiento en Latinoamérica, la mentalidad de emprendedor existe en todos lados.
Allí si no tienes empleo o tu familia entra en bancarrota, como fue la mía, no hay otra opción. O sobrevives con el ímpetu de sobrevivir o te mueres. Realmente el sistema no es como el de aquí. ¿Y qué opinas ahí? Porque aquí no existe, digamos, la necesidad como para despertarse a emprender. Y a veces siento que nunca nace ese espíritu emprendedor porque ya lo tenemos todo y de pronto tenemos demasiado y como consecuencia no lo apreciamos y hasta lo desvaloramos hasta tal punto que después de estar subiendo ya de repente ya estamos bajando. Pues ese tema sí es importante porque es muy, muy cultural. Desafortunadamente, los países nórdicos no valoran lo que tienen y lo he dicho abiertamente a muchas personas. Y no les hallo la culpa. Nacieron en este lugar, nacieron en este sistema, pero no conocen el caos que puede existir en otro lugar y la competencia que es tan brava en otros países, por ejemplo en Estados Unidos y Latinoamérica. Necesitas esa cualidad y si no la tienes, la aprendes a palo realmente. El mercado y la vida te enseña a sacar ese instinto de supervivencia y sobrevivencia a como sea. Tú ves en Latinoamérica como la gente, y tú has vivido en Colombia, como la gente vende y son súper recursivos. Cosa que aquí es diferente. Y hay que... Hasta ilegal ir a vender cosas así en la calle. Sí, pero es divertida. La vida en Latinoamérica es divertida en ese... Mucho. En ese Siempre decía, es un caos lindo y me encantaba. Pero entonces ahora dices que era muy difícil en el 2008, ahora es mucho más fácil. Pero para un internacional, una persona internacional que viene aquí, que de pronto tiene esa perspectiva, esa hambre por aprender y por crear y por ser alguien, pero de pronto no hay un sistema que sabe manejar eso. ¿Qué dirías ahí? Es difícil para un internacional por las conexiones. Todo es por conexiones en la vida. Afortunadamente ahora el sistema finlandés está más estructurado hacia la ayuda a la internacional porque se han dado cuenta de la globalización. Pero antes no era así, era muy... Veían el mercado internacional hacia adentro, solo hacia Finlandia, y en ese tiempo, en el 2008, era su mayor socio comercial era Rusia. Ahora es diferente. Pero todo era Rusia o Alemania o los países nórdicos. No veían Latinoamérica como algo increíble. Y cuando viene un internacional, tiene que empezar a entender primero la cultura, por qué la gente es así, por qué el mercado es así y demás. Afortunadamente ahora es mucho más abierto en ese caso. Pero en mi caso específico, yo tuve que reestudiar y me encantó volver a estudiar porque pude entender la cultura desde el punto de vista educativo. Cómo aprenden, qué aprenden en la universidad y cómo utilizan esas enseñanzas en sí. Pero yo siempre lo he podido adaptar en mi caso específico y lo uso como una ventaja. Iba a preguntar eso precisamente. ¿Qué ventajas y desventajas veías que tú tenías como alguien del exterior con otra perspectiva y cómo pudiste tú aprovechar de cosas que veías que los finlandeses o los otros de pronto no sabían aprovechar o que ni siquiera estaban observando? Una pregunta muy buena porque todos los internacionales se encaran con esa pregunta y tienen que interiorizarla. El mercado finlandés, bueno, como extranjero, tú estás compitiendo con personas que son demasiado estudiadas, que ya vienen desde pequeños en un régimen educativo muy intenso y muy eficiente. Ahora que yo tengo hijos, puedo decir lo que es muy eficiente. Los niños aprenden habilidades tempranas muy rápido, cosa que en Latinoamérica no hay ese énfasis. Cuando ya eres un adulto en tus 20, 30, te estás enfrentando a un mercado laboral donde la gente habla 3 o 4 idiomas.
saben demasiadas cosas y el idioma nativo es esencial aquí. Entonces tienes que competir en cosas que ellos no tienen las habilidades. Una de ellas, comunicación. La segunda, ventas. Los finlandeses son muy buenos en crear cosas específicas, en esa mente de ingeniería y mente de eficiencia, pero la falla es de comunicarlo, cuál es la necesidad del cliente y vender la idea. Y allí es donde entran las demás culturas que son muy buenas en poder comunicarlo. Yo creo que es un balance entre las dos. También me he encontrado finlandeses que son muy buenos en comunicación. No todo es una regla general aquí. Quiero profundizar ese tema bastante en tu nueva, pues en tu posición que tienes ahora desde hace un tiempo. Pero antes de llegar ahí, ¿qué hiciste entonces después de terminar tus estudios o algo que quieres mencionar durante los estudios que te ayudó a ser exitoso arrancando tu carrera en Finlandia, también antes de terminar, o cómo fue esa parte, esa transición al mundo laboral? Sí, desde donde yo vengo, desde el punto de vista latinoamericano, a veces se ve como algo negativo volver a empezar o empezar desde abajo. Y yo luchaba con esos pensamientos porque te dicen, no, tú tienes que trabajar en una línea de producción, en una startup, aquí en Expo, y trabajé allí. Pero me enseñó mucho porque vi la creación de empresas desde otro punto de vista, no desde el punto de vista del emprendedor, sino desde el trabajador de 8 horas de armar cositas. Y pude ver algunas habilidades, algunos fuertes y otras no tan fuertes de este startup y de los startups en general en Finlandia. Y allí empecé a aprender. Los escuchaba hablar, escuchaba cómo se comunicaban y siempre la parte de ventas es algo que lo deben tener muy fuerte los startups. Así fue como empecé realmente y esas son una de mis enseñanzas de aprender desde lo más básico y luego puedes en tu vida aprender de muchos niveles. Y pues llevarnos durante la trayectoria hasta la Universidad de Helsinki, porque has sido un espíritu emprendedor dentro de la Universidad de Helsinki y has prácticamente reformado un programa que yo también conozco de primera mano desde hace antes de que tú llegaste. Y he escuchado un poquito por encima lo que has contado, lo que has hecho, lo que te ha tocado. Y esas enseñanzas antes de empezar esa posición o aprendizajes que ahora son tus enseñanzas para los de la universidad, para crear un programa que quiero resaltar después a través de tus palabras, qué tan innovador y qué tan grande ha vuelto a ser. Si quieres intentar resumir los aprendizajes que ahora tú puedes utilizar como enseñanzas desde el espíritu emprendedor, la habilidad de ventas, la comunicación. ¿Cómo han sido esos aprendizajes para ti? Eso lo aprendí por la necesidad. Después de que me gradué de la maestría, primero bachelor's, hice mi tesis de grado sobre la empresa que creé. Y en ese momento mi tutora de tesis me decía, no, eso es muy difícil. Y yo, era una empresa que se dedica a ventas entre Finlandia y Colombia. Ahí fue cuando te conocí por esos lados, sí. Exactamente. Y nadie me creía porque había un tratado de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea. Bueno, empecé allí, por cosas de la vida, empecé a hacer networking y esto es algo muy importante porque tuve que enfrentarme yo mismo a mis miedos de no conozco a nadie en el ámbito y tengo que romper el miedo y llegar. Y así no tuviera nada, tenía que empezar a hablar con la gente. Me inscribí en cuanto networking había y allí llegaba, incluso si hablaban finlandés. Y así no entendiera, llegaba y escuchaba y ahí me aparecía. Y ahí empecé a conocer gente. Y entre esas personas conocí una persona que me llevó a trabajar como consultora Fin Partnership. Ahí hacía asignaciones a través de mi empresa Viento Trading. Y lo que yo hice fue vender café y vender cosas de Colombia y artículos, incluso haciendo licitaciones para algo, para
el gigante de las bebidas alcohólicas finlandés. Y también llegarle a los compradores institucionales de los dos conglomerados de Finlandia no ha sido fácil y tuve que lucharlo. Toda esa parte del emprendimiento y de tener ese sisu finlandés, ese espíritu de emprendimiento aquí. Como de nunca rendirse. Y nunca rendirse fue lo que me pudo ayudar. Y esta historia es muy graciosa. Hay una historia que tengo con un comprador institucional aquí en Finlandia. No digo el nombre de la empresa, pero el tipo, yo tenía su número de teléfono, lo encontré allí en una base de datos. Y lo llamaba y le escribía mensajes para una cita para presentarle el café que yo hacía. Y él es comprador de café. Y el tipo no me contestaba. Yo lo llamaba y no contestaba. Y me contestó una vez, me dijo, sí, yo sé ya quién eres, por favor no me llames más. Y colgó el teléfono. Y yo lo volví a llamar. Y le dije, mira, yo sé que tú estás comprando café y solo quiero ir hasta tu oficina para presentarte el café y que me des la oportunidad de presentarte. Y me dijo, tanto que has insistido, aquí tengo una cita para dentro de 2 meses. Llega ahí, no tengo más tiempo. Y son 45 minutos que tiene. Y llegué, se la presenté y uno de los mejores feedbacks que me han dado me dijo en qué tenía fortalezas y en qué no de mi oferta. Y aprendí mucho. Y también aprendí lo mismo presentando ropa y artículos de accesorios, de fashion, realmente. Pero ese sisu, esa resiliencia que tenías, ¿cuándo fue eso? Y tú, porque yo veo que mucha gente, o sea, no responde al teléfono. Todo es, digamos, a través de otros medios y el consumidor ahora es el que manda prácticamente y todo según, digamos, las condiciones del consumidor y no tanto del vendedor. ¿Y cómo haces para, o sea, qué técnicas o estrategias ves que siguen funcionando ahora y que de pronto son cosas que bueno, esa fue una de mis fallas. No entender bien el mercado y el consumidor. Y por eso no tuve tanto éxito con lo que vendía. Porque a veces hay que aprender a los golpes. Ya se aprende. Así se aprende mejor. Y es parte de lo que ahora les estoy enseñando a los nuevos emprendedores en el programa de la incubación, de mis propios fallos y de cómo hice el proceso. Pero muchas veces la gente dice, no contestan. Yo, pero llama. No, pero tampoco contestan. Yo, aparece en la oficina. Aparece, busca algunas formas de cómo vencer el obstáculo. Pero son personalidades. La personalidad de lucho o la personalidad de me rindo y ya hasta ahí llegó mi límite. Eso es lo que define realmente un emprendedor, una persona que puede triunfar. Se rinde o se acomoda al status quo de la nación, de pasividad. Y hay personas que no deberían de intentar ser emprendedores, pero de pronto deberían de apoyar a un emprendedor, enfocándose en digamos, la parte analítica o de ingeniería, etc. Pero empecemos ahora con la gran conversación acerca de tu rol actual y cómo empezó, cuál fue tu proyecto de reformación interna o reforma interna prácticamente, y cómo has logrado hacer lo que has hecho los últimos 3 años. ¿Cuántos? Bueno, me toca llevarte un poco atrás acabo viendo trading y por cosas en el corona nos gastamos todos los ahorros y tuve la necesidad de buscar empleo. Y ahí acabé en otra universidad haciendo un hub de innovación de inteligencia artificial. Y ahí fue como me metí en el ámbito. Y empecé el programa, también algo de programa de incubación allí. Luego apareció esta posición en la que estoy ahora en la Universidad de Helsinki. Me presenté, me aceptaron y empecé el programa de incubación. Todo lo que he hecho ahora, desde mi vida profesional y todos estos años de enseñanza en Finlandia, los he podido aplicar en este trabajo. Porque cuando llegué me dieron un template de una plantilla. Bueno, aquí está como arman un programa de incubación en estas empresas. Bueno, empecemos a hablar con los mentores. Su enfoque
y el enfoque fuerte aquí es, ¿por qué el programa es diferente al resto? Por el enfoque internacional desde el principio. Y de entender que el mundo no es solamente Finlandia o los emprendedores cuando empiezan un programa de incubación no tienen que estar viendo el mercado finlandés solamente, sino comportamiento global y todo lo que eso conlleva de comunicación, de cómo hacer negocios culturalmente hablando y demás, que no es la misma cosa a lo finlandés. Y desde ahí empecé. La Universidad de Helsinki es la más antigua de Finlandia, pero no había programa de emprendimiento. Y tuvimos obstáculos. Después de 3 años que lleva el programa, ya este es el cuarto, hemos podido decir que, bueno, ya por lo menos hay un reconocimiento en toda la región de Helsinki, porque ha pasado así. Pero han sido de ensayo y error en toda la estructura del programa y cómo hacer el mensaje y demás, y qué tipo de mentores poner y todo esto. Sí, entonces antes de concluir con tus consejos y tu programa actual hacia los nuevos emprendedores, como intrapreneur, o sea, dentro de la organización, ¿cuáles fueron los grandes elementos que tú lograste, digamos, implementar basado en todos tus aprendizajes anteriores? O sea, los grandes proyectos que lograste establecer como un programa exitoso de incubación para el emprendimiento. Lo primero es dejar al lado el orgullo y escuchar. Me dieron acceso a mentores de talla internacional y mucha gente que nunca hubiese podido conocer si no es por esta posición. Y escuchar. Hay algo que los emprendedores a veces no entienden, que entre más escuchas y escuchas personas de diferentes ámbitos, puedes absorberlo y utilizarlo a tu favor. Entonces tuve que escuchar mucho y dejar el ego a un lado. Yo sé hacerlo, escuchar. Y luego implementar, ver qué funciona y no funciona, porque todo es un contexto. Cada organización es una cultura diferente. A la que me enfrentaba, yo desde que llegué dije, tenemos que ser vendedores. A algunas personas no les gustó porque el término vendedor es, te voy a molestar hasta donde te voy a tocar la puerta, voy a llamarte, y eso fue mi trabajo. Incluso algunos investigadores en la universidad tuve que contactarlos así y se asustaban si los llamaba. Los buscaba en la base de datos y los llamaba. ¿Quién eres tú y por qué me llamas?, me decían. Y yo, soy tal persona, trabajo para la universidad y estoy buscando qué piensas tú del emprendimiento y cómo podemos encontrar un mensaje dentro de la universidad. Y ahí empezaron a abrirse un poco más y empezaron a decirme, desde mi punto de vista, esto funciona, esto no funciona. Pero es la escucha y ser humilde y manso en aceptar el feedback. Lo he visto en todos los batches de incubación ahora. El talón de Aquiles de mucha gente es escuchar el feedback, que puede ser a veces brutal y que no es algo que no quieres escuchar y les cuesta. Yo tuve que hacerlo mientras viendo trading, de escuchar el feedback que me decían, porque me enfrentaba a una venta, estaba vendiendo y me decían, no, es que esos colores no se venden en Finlandia. ¿Pero por qué? Porque no es la época. No es la época. Y entender y escuchar que estaba haciendo cosas mal y que tenía que mejorarlas. Pero esas cosas, esos aprendizajes, solo puedes aprender en el campo realmente. Y ahí sí veo que la academia lucha con la falta de contacto con la realidad muchas veces. Y en tu caso, crear una incubadora, como pasa en muchas universidades, conectarse o inventarse algo de emprendimiento sin nada de contacto con la realidad, como está en la actualidad por lo menos, y con ese ego demasiado elevado porque han estudiado tanto, se creen saberlo todo ya, entonces no
son capaces de escuchar y aprender más. Me pasó a mí también con una doble maestría de no sé qué, pero pensando que yo ya estoy listo para trabajar solo. Pero no, ahí apenas cuando te enfrentas con el mundo real, empieza tu aprendizaje real. ¿Y cómo has logrado dentro de la universidad, que igual muchas veces veo como el enemigo al emprendimiento o el contrabalance que tiene que trabajar con el emprendimiento, pero de pronto no ser para nada el inicio del emprendimiento? ¿Cómo luchas con eso? ¿Cómo has luchado con eso? ¿Y cuál es el estado que tienes ahora como una solución para promover a otras universidades que ven que tenemos que trabajar con el emprendimiento, con la inteligencia artificial y con algo avanzado, pero desde la universidad tenemos la investigación, el conocimiento, pero para llevarlo a la práctica, volviendo al consumidor, que al final de la cuenta es el que va a pagar o no por el producto que el máster ingeniero ha creado, tienes que tener contacto con qué dice el cliente realmente. El gran fallo de los académicos es creer que su idea es la mejor cosa que ha pasado en la historia. Porque a veces ellos sí son muy inteligentes y pueden tener una idea, pero a nadie le importa al final. Nadie le interesa comprar algo que no necesite. Para esa persona específica que está desarrollando esa invención puede ser algo increíble, pero a veces puede ser tan increíble, pero fallan en explicarlo. El valor agregado. Desde que yo llegué a la universidad, cuando empiezan en el kickoff del programa, he dicho, olvídense que este lugar es igual a la universidad. En este lugar van a aprender emprendimiento. Son dos lenguajes totalmente diferentes que se van a chocar todo el tiempo. Olvídense de todo lo que aprendieron en la academia porque aquí no les va a servir. Acá tienen que explicar su idea en muy corto tiempo. Por ejemplo, el kickoff, ellos empiezan a explicar y tienen que dar un pitch en 1 minuto. Y se van contabilizando y se ponen nerviosos y tenerlos allí bajo el estrés. Y me encanta porque es la introducción a lo que se van a enfrentar en el mundo real. Y un académico tiene que aprender a venderse. Y hay un fallo allí entre lo que les dicen la estructura académica de sobreexplica todo a simplificar todo en incubación, que sea tan digerible que el mismo pitch se pueda hacer para un niño, para un adolescente, para una señora adulta o para un anciano. Tiene que ser de esos niveles. Y esa ha sido la introducción y creo que es el foco, el valor agregado, y insistirles allí, insistirles todo el tiempo. ¿Cuál es el valor agregado de lo que estás vendiendo o de lo que estás haciendo? Si no hay un valor agregado, es muy difícil vender la idea. Claro, y además otros elementos que puedes mencionar, sé que has traído, mentores y personas del mundo, de todos los mundos diferentes al mundo académico. Y si mencionas algo clave ahí, que los emprendedores o los académicos que se quieren volver a ser emprendedores o las empresas que entran al programa tienen obviamente mentores y, digamos, profesores que no son académicos. Uh-huh. ¿Cuál ha sido lo clave ahí para crear, digamos, un programa de aprendizaje para un emprendedor? ¿Con qué elementos has logrado crearlo? Hay dos cosas allí. Tengo que ir un poco atrás que no las respondí. Lo que pude encontrar es que no todos los académicos o la gente de la universidad, incluso estudiantes, van a ser emprendedores. Un académico, un principal investigator, ya me dijeron, eso no es nuestro foco, utiliza los PhDs. Y allí es donde me centro ahora, cuando voy a los académicos. Cuando voy a extranjeros o externos de la universidad no hay ningún problema, pueden ser de todos los niveles. ¿Me repites la pregunta? Sí, los elementos claves para el programa, mentores de otras industrias que no son académicos y otros elementos. Allí también tuve que utilizar mis dotes de ventas porque cada mentor que llega al programa tuve que convencerlo. Y lo hacen gratis. Ellos no están cobrando.
lo hacen por pasión también y porque se creyeron la historia que les vendí. Yo mismo tengo que ser ese instrumento y tengo que dar ejemplo de cómo hacer un programa o cómo vender una idea. Los mentores son clave. Es nuestro recurso más increíble que tenemos y también porque hay muchos mentores. Hay en total solo en Nexus 50. Hay un grupo bastante grande de mentores y cada batch son más o menos 20 a 15 equipos. En total 100 personas más o menos en cada batch. ¿Y el perfil más o menos de un mentor? Hay muchos perfiles. Hay venture capitalists, de fondos de inversión. Hay expertos en diferentes áreas de inteligencia artificial, en técnicos y especialistas en comunicación, especialistas en ventas, inversionistas, gente que son serial entrepreneurs, que han hecho muchas empresas. Hay incluso uno de los mentores que aparece en un programa de televisión. Hay muchos tipos de personalidades allí. Y ese es el secreto. No tener mentores que todos son iguales, una plantilla igual, porque de eso está lleno la universidad. Gente que piensa como ellos. Y mi punto de vista fue traer gente que es totalmente diferente y que entre ellos son diferentes. Y es interesante verlos hablar también, porque entre ellos aprenden uno del otro. Genial. ¿Y en qué estado está el programa, la incubadora Nexus ahora? ¿Y cuál es el nuevo nombre, o sea, el futuro? ¿Cómo lo has pintado? Bueno, el proyecto son 2 fases. La fase 1 era del 2022 al 2024, donde tuvimos 3 batches que se llamaron Nexus. Y, el cuarto batch todavía se llamó Nexus, que el programa es Deep Tech y Inteligencia Artificial, AI. Porque tuvimos una reestructuración interna con las preincubadoras, que les pusimos solo un nombre, que se llama Pathways. Ahora estamos haciendo lo mismo con la incubadora, que se llama Journeys. Y Journeys tiene tracks. O sea, Nexus se convierte en un track que sigue siendo Deep Tech AI, los mismos mentores, misma estructura, un poco más intensa, porque pasamos de ser programas de 6 meses a 16 semanas. Comprimidos, pero más intensas, con un track de validación interno. Los talleres son semanales y las mentorías son bisemanales con los mentores. Incluso los equipos tienen mentores rotativos. ¿Y cuáles son tus orgullos de este proyecto? Digamos, el resultado que puedes presentar ahora. Los resultados son grandes y son increíbles para mí, lo digo con orgullo, pero también con humildad, porque si no hubiera sido por mi proceso específico aquí en Finlandia, no hubiera podido implementar esto, no hubiese conocido cómo hacerlo, no tuviera las lecciones. Y también por el feedback de los mentores que me han ayudado en este paso. Han recogido entre los 4 batches, 4 grupos de incubación, son 65 equipos más o menos, 6.4 millones de euros en inversión de muchos diferentes vías. Y algunos de esos equipos han estado en Techstars París, creo que Techstars Suecia, y otro estuvo haciendo pitching en Japón también. Ok, y próximos pasos para concluir. ¿Cuáles son los próximos pasos del programa? El programa ya abrió la convocatoria, el nuevo Journeys. Se acaba de abrir esta semana y las aplicaciones están en línea. Se entra a la página helsinki.fi/incubators y ahí pueden encontrar toda la información. También me pueden encontrar a mí en LinkedIn. Ahí no utilizo mi nombre Peña por cosas de la ñ latina, pero me encuentro como Andrés Archila. Genial, muchas gracias Andrés. Y una última recomendación o consejo para gente con algún tipo de espíritu emprendedor, pero que se sientan, digamos, atrapados en la academia. Si sea un estudiante que siente que necesita terminar su programa y después de pronto emprender, o alguien académico que tiene mucho conocimiento que quiere
digamos, contribuir a la sociedad a través del emprendimiento. Un director que de pronto tiene los recursos para montar un programa de incubación, pero no sabe cómo. ¿Algún, digamos, consejo inicial para arrancar? Bueno, a los que están atrapados en la academia, libérense. Pero no, aparte de la broma, es entender que lo que están aprendiendo puede funcionar en el mundo real, de encontrar ese ángulo. Y a veces les va a llevar bastante tiempo entenderla porque la academia les dicen que tienen que validar sus hipótesis mucho tiempo y es fácil realmente validar con el mercado. Hablas con personas y la persona te dice, eso no aquí no funciona, no, gracias. Y ahí les dan feedback y ahí lo pueden, el mercado mismo te da el feedback y haces la propuesta de valor. Depende de lo que la gente quiera, no lo que yo quiera, porque si no, nadie lo va a comprar. Los directores que tengan recursos o gente o inversionistas que tengan recursos, yo diría que primero estudien cuál es el foco. ¿Cuál es el foco? ¿Qué es lo que quieren hacer? Incluso si tienen un fondo de inversión y quieren utilizar dinero en invertir y si quieren incubar, empiecen con un testeo, de preguntar a gente que ya lo ha hecho, como fue el caso mío, gente que ya tuvo la experiencia en diferentes países y dan lecciones de errores que ellos hicieron y cosas que pueden y no pueden funcionar. Y preguntar y ser humilde y preguntar, porque con orgullo no se llega a ningún lado. Así es. Muchísimas gracias, Andrés. Quiero muchísimo seguir tu journey. Gracias. Y tu vida también, tanto en el personal como profesional. Y espero, sí, la conversación pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.